Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier una vez más aquí en De Plástico No Somos. Les doy la bienvenida a nuestro espacio. Hoy tenemos un programa fantástico. Vamos a estar hablando de especies exóticas que se han transformado en un peligro para el ecosistema. Para ello, tenemos a un invitado muy especial. Es un invitado que regresa. Él estuvo con nosotros en el episodio número 8, venezolano, caraqueño, que estudió en la Universidad del Zulia medicina veterinaria. Él ha estudiado muchas especies, su amor por el mar ha sido de toda la vida y hoy estará hablándonos de parte de todas estas especies, de cómo podemos evitar que estas especies se conviertan en especies invasivas. Así que para darle la bienvenida de una vez y dejar que él sea el que nos cuente, vamos a darle la bienvenida de nuevo a César Navas. Hola César, Hola, ¿cómo gracias estás? por invitarme, gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Es un honor, un saludo a toda la audiencia, ¿cómo están? Gracias, pues un gusto de verdad para nosotros. Y además les quería recordar a todos ustedes, a los que nos están viendo, que si desean enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer a través del correo electrónico que está en la caja informativa de este video. También, si quieren obtener material exclusivo del programa, lo pueden hacer a través de patreon.com/inclinada de Plástico No Somos. Toda esa información la encontrarán en la caja informativa del programa. Bueno, César, mira. Este programa es para un programa para crear conciencia. Y yo digo, ¿quién mejor que tú? Para que nos puedas aclarar todo lo que está pasando con muchas de estas especies que se han vuelto especies invasivas. Tenemos uno de los ejemplos más grandes y yo sé que tú en tu programa también, tú tienes tu programa en YouTube, ya has hablado mucho de ello, es el pez león. El pez león se ha vuelto una plaga en lo que es el Caribe y en el Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, Entonces, el pez león es increíble porque ese era un pez que en la década de los 70, 80, hasta los 90, era muy bello para tener en los acuarios. Y la gente que lo pescaba en Oriente, porque es el típico del Mar Rojo, del Océano Índico, de esa zona, sí. es un pez que es muy imponente, parece un pavo real con las aletas extendidas. Él es muy agresivo en cuanto a que come mucho, entonces normalmente está solo en los acuarios. Sí. Esta gente de Oriente normalmente controlaba a esos peces y para evitar que se reprodujeran los peces y tener el mercado de seguir vendiendo peces, pues el que tiene un acuario se le murió el pez león, tenía que comprar otro. Ajá, claro. Los enviaban esterilizados. Oh, Hubo una persona que le pareció más fácil, más sencillo traer parejas, compró unas parejas de peces león del Índico y las llevó a una granja donde él reproducía corales y peces exóticos, ahí cerca de la bahía de Key Biscayne, un poquito hacia el sur tenía varias tanques, etcétera, etcétera. Un buen día llegó nuestro amigo Hugo, un huracán categoría 5, Andrew, perdón, Andrew, ok, ok. porque Hugo Chávez llegó, fue a Venezuela. Ah, Andrew arrasó con el sur de la Florida, con todo lo que es Homestead y todo esto lo acabó y bueno, Sí. la granja de este señor fue a parar al mar. Todo eso se perdió. Con la mala suerte de que estas parejitas llegaron vivas al agua y al principio empezaron uno o dos pececitos ahí en la bahía de Quisquén. Mira qué pez tan raro, etcétera. No Wow. tuvieron la habilidad de matarlo rápido, sino mira, vimos un pez así, sacaron fotos. Bueno, eso fue explosivo. En menos de 10 años, el Pez León abarcó toda la costa este hasta casi Nueva York. Imagínate, un pez que es tropical llega hasta allá arriba. Wow. Pasó el Cabo Hatteras y toda esa zona que es increíble que lo haya pasado. Después se fue hacia abajo contra la corriente del Golfo, invadió todas las Leeward, que son estas islas que están en el arco exterior del Caribe, empezando por Puerto Rico y hacia abajo, y también se metió por dentro hacia la costa de Trinidad, Tobago, Venezuela, Colombia, México y subió. Y al llegar a México cundió todo Este animal es tan voraz que él
no para de comer. Si él está lleno, está satisfecho, está full, come puros alevines, o sea, peces juveniles de otras especies. Oh, Como estos alevines no tienen en su genética que ese bicho es un enemigo, no le tienen miedo. Y él se claro. les acerca y ¡pop! Se los come muy fácil. Y él es capaz de vomitar para seguir comiendo. Oh, Y come de todo, come alevines, pececitos de colores, camarones, langosta, todos los crustáceos que hay, él se los puede comer. Y wow. no tiene enemigos naturales, por lo tanto, se reproduce además eso como las ratas. Una hembra puede producir unos 2 millones de huevos al año, huevos fértiles, y estos huevos nadan en una nata, en una especie de esponja, de un gel, y ya están así los huevitos listos con el pececito adentro y van navegando. Cuando pasa sobre algo que parezca que sirve de caza, o sea, un coral, un naufragio o algo, los bichitos salen como bombarderos y ya encuentran su casa y ahí se quedan. Entonces, este pez, bueno, prácticamente acabó con toda la pesca de la Florida. Al principio golpeó muy duro a los pescadores de NASA y a Mm, esta gente. Y golpeó duro, duro a la población pobre de que son los pescadores del Caribe. Porque en Estados Unidos los claro. pescadores son gente que tiene dinero porque producen. Pues. Sí, El sí. pescado tiene un buen valor de comercialización. Pero a los que pescan en las islas prácticamente es pesca de supervivencia. Wow. Entonces, esto afectó mucho todas las costas, las poblaciones costaneras y ahorita los tienen en jaque. Ya ahorita el pez es una plaga. Nosotros hicimos un programa para enseñar a los pescadores locales a cómo pescarlo, porque el bicho te puya con una espina y de un dolor horrible. Te iba a decir, eso, o sea, que es un pez que uno no puede agarrar fácilmente. Exacto, es un pez Ah, que si aprendes a manejarlo, es muy sencillo. sí, sí. Pero si no sabes y te hinca con alguna de las 18 espinas ponzoñosas que tiene, Oh, bueno, se te pone la mano como la de Popeye y el dolor es muy considerable. Te puede mandar a la cama por 4 o 5 días. uf, Incluso puede producir daños permanentes en los tendones, etcétera, si eres medio sensible. sí, sí. Es un pez una invasión muy desagradable, muy grave económicamente. Y bueno, ya ahora está ahí y nos fregamos, ¿no? Además de eso, se le dio una publicidad muy negativa al principio, se decía que era un pez venenoso. Entonces la gente no lo come. Ah, Resulta que el pez no es venenoso, es buenísimo. Cuando te le sacan los filetes y te lo comes, es mejor que un red snapper. Es un sabor muy delicado, buenísimo. Entonces ahora es al revés, hay que enseñarle a la gente a que pida comer pez león para que la gente lo pesque y produzca dinero. Entonces, de claro. eso hicimos un video que se llama El pez león, una catástrofe deliciosa. Ahí lo Ah, tengo en el fíjate. canal, si lo quieren ver. Es cortico y bien educativo. Vamos a colocar ese enlace para que las personas puedan ir también a tu canal y a ver ese video, porque sí, es muy, muy importante que estemos bien informados, ¿no? Claro, claro, sobre todo si estás en la zona del Caribe. En el Pacífico, él no prospera mucho porque en el Pacífico sí tiene enemigos y entonces en donde tú estás se lo comen, las barracudas comen peleón, los tiburones, etcétera. Pero en el Caribe y en el Atlántico, que no se conocía, pues bueno, no han aprendido todavía a comerse. Pero antes Claro. de eso hubo un caso peor y que pasó desapercibido. Hubo un barco que atravesó Panamá. Ajá, sí, eso te iba a preguntar, porque están las invasiones de algas también, ¿no? Exacto. Ese barco traía aguas del Pacífico y por flojera del capitán no hizo lo que se llama limpieza. Normalmente el canal de Panamá, para evitar unir aguas del Atlántico con el Pacífico y viceversa, los barcos deben botar todas las aguas residuales, cargarse de agua dulce mientras transitan y después descargar esa agua en el otro lado y cargarse de agua salada para el balance de los barcos. Sí. Este capitán no hizo eso y trajo una pequeña, es una bacteria, pero realmente es un tipo de alga que se llama diatomea, muy chiquitica, unicelular, que no la había en el Caribe. Esa alga afectaba a los erizos, son estos animales redonditos que tienen unas espinas por todos lados y que a nadie le gustan. Entonces, Claro. cuando empezaron a desaparecer los erizos de espina larga, todo el mundo dijo, qué bueno, se murieron los erizos, ya no me van a pullar cuando me estoy bañando.
Resulta que ese erizo es el encargado de limpiar los corales de excesos de alga para que los corales mantengan floreciendo. Al Wow. morirse los erizos, se murieron los corales. Y al morirse los corales, se murió todo el ecosistema. Hay unas personas ahí en Florida que montaron unos laboratorios para procrear este tipo de erizo y sembrarlo, pero además de eso encontrar que los había matado y descubrieron que había sido esta diatomea, y eso fue un golpe grandísimo. Yo creo que necesitaríamos unos 30 años más, eso ya pasó hace 30 años, Wow. para recuperar la población de erizos de espina larga y que se recupere, si es que se recuperan, los corales de las invasiones de algas, porque no está este limpiador. Sí. Entonces es lo que hay que entender, que la naturaleza Ujú. puede que tenga un animal que a mí no me guste, pero ese animal es útil para que el que me gusta Sí. funcione bien. Crea un balance. Claro, hay un balance. Sí. Entonces, Y esto hay que decirle a Disney que haga una película, así como el Circle of Life, que haga uno de estos para decir la gente coge conciencia. sí, es cierto, es importantísimo el hecho de saber que hay eso, pues tantas, tantos animales, tantas algas, tantas plantas, y de plantas vamos a hablar ahora, que a lo mejor están son cosas muy bonitas en su país de origen, Claro, pero claro, pueden transformarse en un peligro en el claro, país que a lo mejor las recibe y que no es claro, su país original. Y de claro. plantas hablamos, por ejemplo, como lo que es la tuna, Ujú. que se introdujo en África. Háblanos Correcto. un poquito de esta tuna o de este cactus. Sí, fíjate que todos tenemos como sentado de que los animales raros vienen a contaminar las Américas, ¿no? O sea, vienen a los Estados Unidos, traen anacondas y yo no sé dónde y las sueltan en la Florida, traen Sí, un tigre y yo no sé dónde y lo sueltan en las montañas Apalache, etcétera. Entonces uno está como que así. Pero también sucede al revés. Han llevado especies de América ujú, a África y resulta que los animales de África no estaban preparados para manejarlo y por no tener enemigos naturales que se comen esas plantas, se hicieron, pero un desastre. wow, Hay dos continentes que han sufrido muchísimo con esta planta que para nosotros es muy común. Yo la comía de muchacho, es lo que llamamos la tuna de Castilla sí, o la planta de tuna, que son como una hoja redonda, es un tipo de cactus y y también la gente de las Islas Canarias lo llama la fruta de esa tuna o cactus, la llaman sí, higo pico. exacto, el higo con espina, En inglés es prickly pear. principal, no sé cómo la Pear. llaman. Es como perita, Ah, perita con espinas. exacto. Es esa misma y es divina y se come Sí, muy bien. sí, sí. Resulta que en África la mayoría de los animales comen por el olor, los animales vegetarianos. Digamos que un elefante huele que hay comida a 5 o 6 kilómetros de distancia. Wow. Esta fruta madura, que los pájaros sí la pican y son las que después van y llevan la semillita y al hacer pupú la siembran, Sí. él huele esta fruta y le huele a comida y viene con su trompa y agarra la cosa esta y le quedan todas las espinas en la trompa. Un elefante es tan delicada como la piel de un bebé. Arriba el cuero es durísimo, no le pasa nada, pero la punta de la nariz, él es capaz de recoger un alfiler del piso con Wow. los músculos que tiene en la trompita. Oh, Cuando se le llena de espina, pues pasa días sin comer porque no haya como, con inflamación en la trompa, no haya que hacer. wow. Los monos se hincan todos, tú los ves llenos de espinas y mueren. Los Oh, leopardos que brincan sobre un mono que está metido allí, brinca sobre la leche y se llenan todos de espinas y ellos tienen la piel muy delicada, como la piel de los gatos. Es total que las tunas estas son un desastre y como nada las para, nada las come, pues se reproducen y van ocupando y ocupando territorio en África. Y ahorita hay un parque muy grande, tanto el Kruger como el otro parque que está ahí cerca de África Central, están con programas muy importantes. Gustavo Lozada, un venezolano, diseñó un sistema de monitoreo de la planta usando drones y él con el dron hace unos mapas y controlan la reproducción y hacia dónde se está yendo para atacar estos centros. claro. Pero otro país que sufre mucho con esa tuna, con la misma que estamos hablando, es Australia.
Oh, wow. Imagínate tú en Australia, que están todos los bichos raros del mundo, pues Exactamente. Todo esta tiene tuna, dientes afilados en Australia. O todo en garras. Australia es venenoso y es venenoso. Y esta tuna es un desastre y la llaman el infierno verde, Oh, wow. el Green Hell. Y también tienen un programa muy complicado. Están buscando la forma de controlarla porque también se reproduce y desplaza las plantas locales. Y entonces, bueno, un canguro o qué sé yo, cualquier otro animal que antes comía este tipo de planta, ahora tiene una cosa con espinas ahí. Entonces se muere. Y si a eso le agrega los incendios que tuvieron por allá, bueno, el Claro. desastre es completo. Wow. Muy fuerte. También está esta otra planta que estábamos comentando fuera de cámara, con la que se hace el estropajo, esto para con lo que uno se baña, o Ah, lufa, lufa la llaman acá sí. también. Lufa, sí. Que, Lufa o que, estropado. Que el fruto es como de aire y cuando le quitas la concha, adentro de la cáscara, tiene como algo para bañar, como una esponja para bañar. sí, sí, sí. Y eso fue una persona que era de origen colombiano y ella compraba mucho eso, pero ahí en Florida se conseguía, pero vaya, en las zonas en los estados del noreste no había la cosa para bañarse. En uno de sus viajes se trajo una semilla y la sembró y le pareció que estaba muy bien para ella tener su fruto. Sí. Esta planta, por las características de esa zona, esa franja de los Estados Unidos, que es Georgia, Kentucky, South Carolina y después hacia acá, hacia el medio oeste, hasta San Luis, por allá, no tiene enemigos y la isla crece, pero Ujú. como que tuviera vitamina. Sí, sí. Y ella es trepadora, ella es una enredadera y le encanta un poste de luz. Se encarama en el poste de luz y cuando llega a los cables los arropa y produce un cortocircuito y se va la luz en toda la ciudad. Y entonces eso ha multiplicado los costos de limpieza de los sistemas eléctricos a niveles increíbles. O sea, no Fíjate. hayan que hacer. Pues. Es que, Además de eso que invade otras cosas que tienen árboles. exactamente. Exacto, fíjate, qué increíble. Y bueno, ya mira, sabiendo todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros para, pues, evitar que todas estas especies invadan territorios a donde no tienen depredadores? Sí, bueno, lo primero es documentarse y no pensar que algo que tuve en un viaje, ves que es bellísimo, una tortuguita, esas tortuguitas que venden de Oh, colores, ay, qué bella la tortuguita, que es de Indonesia, y me la traigo para Estados Unidos, y después está muy grande, está molestando mucho, tírala para la laguna. Resulta que la dicha no tiene enemigos, se reproduce como si fueran piojos sí, y acaba con toda la fauna local. Adquirir estas cosas de adorno sin tener el conocimiento de qué hacer después con esos animales claro. es muy grave y sobre todo los otros, no tanto los que uno compra para los acuarios porque a veces vienen esterilizados o porque la persona que compra para un acuario compra uno, no tiene la pareja, no tiene un macho, entonces no se van a reproducir. Eh, el problema es cuando traes una planta o algo así. Hay Mm. en Australia, que es el país donde conocemos todos los bichos raros, tiene una ley fortísima de aduana. Tiene perros, allá no te huelen los perros para ver si llevas marihuana o coca o dinero escondido, como es el caso de nuestros amigos de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. No, ellos huelen si tú llevas algo de comida, Wow, pero la multa es abismal. O sea, no es que un juego te va a $500 de multa, no. 10.000, 20.000, $50.000 por introducir una especie no permitida o por llevar algo no declarado. Entonces, si usted va a viajar a Australia o al país que está al lado de Australia, porque ellos dos son un continente, pero Nueva Zelanda y Australia son dos países, sí, sí. declare todo. Mire, hasta Ajá. los zapatos Nike. Mire, estos Nike no se reproducen, pero los llevo porque ellos le van a decir, esto sí, esto no, esto va para el horno a quemarse. Wow, Entonces, si no, porque si no lo declara, una vez que pasó el tiempo de declarar, que son 10 metros, y claro. llega el que lo registra y se lo consigue, ¡pum! El problema es gravísimo. Entonces, esto Entonces, funciona, la vía punitiva, la cosa que en los Estados Unidos creo que es esencial que ahorita sí, levanten un poco las defensas, porque hay aquí en California hay muchas leyes de ese tipo porque hubo una plaga que vino, que era una mosquita uh -huh, que atacaba los cultivos de cítricos.
claro, la Y mosca de la muchas veces fruta, en el aeropuerto tienen el letrero con el dibujo de la mosquita, claro, porque acá en este estado entrar con fruta, si tú vienes de otro país, inmediatamente eso es una multa. Si tú no lo declaras, exacto, y te la van exacto, a quitar, pero si no claro, lo declaras, entras con multa, igual te lo van a quitar, pero tienes que claro, pagar, es tremendo. exacto, como tiene que ser. Pero no debe buscarse o sea, hay que entenderlo, más que sea punitivo, es más que la conciencia. Así como a mí me Es- parece que la persona que bebe no maneja porque está consciente, dice, tomo el taxi, o un chofer designado que no va a beber y evitamos todo problema, no es por la multa, es porque estoy claro de que me puedo matar. Pues. Exacto, Eso deberíamos lograrlo con las especies exóticas. Mira, hay un exacto. pez que se escapó en Georgia y en las lagunas de ahí de arriba, que es un animal súper voraz. Lo llevaron para sembrarlo, algo parecido al programa de la tilapia, para sembrarlo en lagunas y vender el pescado al público. Bueno, el pez se escapó y se reproduce, pero increíble. Y es tan voraz que acaba con toda la fauna local. Ahorita lo único que han logrado hacer es dar premio por pescarlo, Wow. quitarle todos los impuestos a la pesca de ese animal. Ujú, ujú. Los pescadores deportivos no tienen que sacar licencia y pueden pescarlo todo el año. Wow. Incluso hay personas que dinamitan las lagunas donde hay esos peces, porque prefieren que matar todo lo que hay y volver a sembrar fauna local a que el pez en una crecida se vaya a los ríos como ha sucedido. Claro. Y eso, Entonces aquí es eso, lo que tú dices, lo más importante para que no se reproduzcan y no invadan territorios todas estas especies depredadoras son conciencia, tener conciencia. lógica y saber que son animales que no son autóctonos de un área y puede que no tengan depredadores y entonces van a dañar toda la fauna, toda la flora Claro, de esa región. Y eso, ¿verdad? Que sí, queda en cada uno de nosotros ser responsables suficientes como para claro. tomar conciencia. Hay otros animalitos por ahí también que muchas veces la gente piensa que son muy simpáticos y se los llevan a otros países de recuerdito, de regalito, o simplemente a veces sin saber también se pueden venir, como Claro, por ejemplo algunos moluscos terrestres y marinos, ¿no? Está el caso del caracol africano, ese caracol claro. grandote bueno, que a veces se veía muchísimo, se reproduce facilísimo y se ve muchísimo en muchas zonas ahora en Latinoamérica. Claro, porque él lo llevaron porque pensaban que era un caracol fácil de cultivar para comer. Mm, Y resulta que en los países tropicales la carne se hace muy dura, crece muchísimo más de lo que pensaban que iba a crecer y wow. no tiene enemigo. Claro, Y y eso también se come tiene un todo. montón de parásitos también. Sí, él es un portador de parásitos y de enfermedades de bacterias que son muy peligrosas, muy peligrosas. Lleva protozoarios muy, muy fuertes de enfermedades que antes eran normales en los años 20, pero que ya habían desaparecido. Amibiasis, eh, la, 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 la encefalitis, Sí, el meningoencefalitis, la eso, meningoencefalitis y sí, parásitos que van directamente en la sangre, como los tripanosomas y estos parásitos. Entonces, cuando la persona se enferma y va a un médico, el médico no le va a buscar esa enfermedad porque eso ya no existe. Y de pronto tú con el dolor de cabeza y con la fiebre y muriéndote y te hacen exámenes de todo y no consiguen que cuando vienen a ver es que tienen una enfermedad que hace 20, 40, 50 años fue erradicada y que ahora está floreciendo gracias a los caracoles africanos claro, wow. y ya no se come, pues. Y atacan las lechugas, acaban con los repollos, eso donde entra, no deja nada. Sí, yo recuerdo que no hace mucho, ahora unos pocos meses, se estaban reproduciendo muchísimo en Venezuela. Sí, Específicamente sé Colombia. de un caso muy grande en una urbanización en Valencia, Venezuela. Ujú.
Y eran que tuvieron que salir los vecinos porque ya nadie se daba abasto. Y salieron los Claro, vecinos, salieron con sacos y llenaron yo no sé cuántos sacos de estos animalitos y después los tienen que matar porque era claro. una plaga. Eran docenas y docenas en los jardines, en las paredes. Se vuelve un peligro y Claro. pues eso pasa, eso a lo mejor, como tú dices, lo llevan porque pensaron, bueno, para un caracol para comer, un escargot, Sí, y no, exacto. no les resultó. No, no resultó y lo soltaron. Y lo Entonces, soltaron. No hay nada peor que eso. Yo sí, creo que personalmente lo que tú dices de tener responsabilidad es tan importante. Saber, incluso cuando te haces de cualquier mascota, no importa lo que sea, tú tienes que saber más o menos los años que va a vivir y el tamaño de ujú, la que va a llegar. mascota. Porque a veces nos encontramos, y vamos a entrar a la parte de lo que son anfibios y reptiles, que hay muchas personas que, ay, bueno, hay un reptil, mira, ay, es como Sí, un cocodrilo chiquito. No, no, sí, es un cocodrilo bebé. exacto. Entonces, cuando ya empieza a crecer y ya los dientes y ya ven que tienen niños pequeños y el perrito salchicha desapareció y entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y Sí, agarran, ven el primer laguito. Si están en una ciudad, pasa como acá en Estados Unidos sucedió un caso hará unos añitos, no, no hará tanto tiempo, que así fue. Alguien decidió que el cocodrilo se estaba poniendo un poquito grande, lo lanzaron en un laguito artificial en un parque que frecuentaban familias y niños. Y cuando la gente estaba en sus botecitos, dice que de repente veían como dos ojitos que salían del agua y dice, no, no puede ser, esto no, no puede ser. aquí no hay Hasta eso. Sí, hasta que finalmente sí, sí fue, era un cocodrilo. Y bueno, tuvieron que tener, creo que el señor estuvo ahí por una semana o más, porque no lo, dijeron, lo vamos a llevar a un zoológico. Y Claro, no, no lo mataron, pero muchas veces esos animales corren el peligro de que los maten. sí, Entonces seamos responsables para evitar el sufrimiento de las personas y también de las pobres criaturitas que no tienen culpa que alguien se las trajo como recuerdo de sí. un viaje. Y hablando de lo que son anfibios ahora, háblanos de la historia esta de la rana japonesa. Así ese se puso de moda en los 70, en los 80, que había unas ranitas que tienen dos punticos amarillos, son chiquiticas, no crecen mucho, pero que cantan en las tardes. Y entonces alegaban que eso servía para relajar los nervios y que había que tener en el jardín unas ranitas y el pitido de la ranita. Bueno, se llevaron las ranitas, se vendieron las ranitas y ahora son una plaga. Oh, Y cuando tú llamas por teléfono, tú sabes que en el otro lado están hablando de Venezuela o de Colombia porque oyes los pitos, pero impresionante. Es todo el país a una hora tiene ese murmullo de ranas atrás que ya no, ya porque además esos pitos claro, ya, ya están ahí, ya están ahí, están ahí y ya. son venenosas. Entonces ningún animal se las come porque son altamente tóxicas y desplazan otras especies. Pero Exactamente. fíjate que no, Ajá, no todo llega por, te me acordé de un caso interesante, porque estábamos echando la culpa a los que llevan las cosas así de un recuerdito. sí, sí. Científico brasilero viajó a África y él estudiaba las abejas y él vio que las abejas africanas producían mucho más miel que lo que llamamos abeja europea, que es la que normalmente se tiene y se cultiva en América. Sí, sí. Y entonces el tipo veía que aquello era, pero como 3-1, o sea, un enjambre de abejas africanas producía 8 kilos de miel en el tiempo que la otra producían 2 kilos. Entonces, Mm. pidió permiso, creó un laboratorio en Brasil y se llevó un enjambre de estos africanos y ahí empezó a estudiarlas y a ver cómo las cruzaba. Y un buen día se rompieron en una tormenta y se escaparon. Mm. Al principio se decía, no, no van a salir de X zona porque el Amazonas es como un océano. Es una zona muy, muy densa, de una vida muy extraña y prácticamente es una barrera natural contra cualquier cosa y es grandísimo. Bueno, pasó el Amazonas, llegó al sur de Venezuela, a los Estados Unidos, previendo que iba a llegar a los Estados Unidos
y esas bichas pican y atacan como locas, Sí, sí, eh, muy agresivas. empezó un programa de barrera. O sea, ellos empezaron el programa en Venezuela, en Colombia, Panamá, después en México, para cruzar esa abeja con otras abejas menos violentas para que cuando llegase a los Estados Unidos la abeja fuese menos, ya tuviera como muy cruzada con otras y no fuese tan violenta. Wow. Bueno, tenían todo ese programa perfecto. Un día un barco cargó en Colombia y se fue para California por el Pacífico, y en el hueco donde lleva el ancla hay un enjambre de abejitas puritas y ras Oh. entró en los Estados Unidos y se echó a perder el programa. Mm, Ustedes tienen en todo el sur de los Estados Unidos abejas africanas que sí. Y atacan lo que sea. exactamente, sí, sí, es cierto, siempre hay un problema porque dicen son abejas africanizadas Exacto, y la exacto. picadura, especialmente si hay gente que tenga sensibilidad, para los niños también ha sido gran problema, la gente Y queda hospitalizada. para Sí, los caballos y los perros, los ah, caballos negros y los perros de color oscuro, o de porque los veras, atacan, ajá, indiscriminadamente. claro, mira tú. Bueno, sabes que hay otro insecto, yo no me acuerdo cómo se llama, es como un escarabajo chino que daña la madera. Y ese escarabajo, yo estaba leyendo que la primera vez que llegó a Estados Unidos fue porque con la moda esa de los arbolitos de Navidad Ujú, falsos, la ujú, base del arbolito muchas veces contiene madera. ajá, Y la gente abría las cajas y estaba ese insecto. Y, ay, pero qué insecto más raro, ¿de dónde habrá venido? Y así, y lo dejaban, o el insecto simplemente se iba caminando y se ujú, empezó a reproducir. Y aquí, por ejemplo, en muchas zonas de Estados Unidos, las casas tienen mucha madera. ujú, claro. Y ha sido en una plaga tremenda. Entonces, hay muchas formas de precisamente de que estos animales Claro, se propaguen, ¿no? claro. Y de esa es la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo influye el transporte aéreo, el transporte terrestre, el marítimo en la llegada de todas estas nuevas especies? De forma ya sea intencional o accidental. Sí, claro. Digamos que la vía aérea es un gravísimo problema para todo, para toda forma de vida sobre la Tierra, porque comunica continentes en cosa de un pestañeo. Estamos Sí, hablando de que un avión puede estar aterrizando en Turquía y mañana a las 9 de la mañana lo tienes en California. O sea que sí, sí. en nada, en la vida de un insecto, eh, medianamente puede ser así muy rápida, son 48 horas. Bueno, ese insecto puede llegar en 16 horas de cualquier lado del mundo al otro lado del mundo. O sea, entonces los aviones sí están muy conscientes, la línea aérea, de ese problema, y los aviones reciben un tratamiento y una desinfección y fumigación, etcétera. Sin embargo, es uno de los medios ideales para transportar involuntariamente algún bicho que se cuela allí. Claro. Eh, Se sabe que hay gente que intenta negociar y lleva en la maleta culebra, cosas, Sí, cualquier cantidad de cosas que se escapan dentro del avión y quedan dentro del avión, y han hecho películas de esto, etc. es cierto, es Entonces, cierto. la vía aérea yo diría que es la más peligrosa por lo rápida que es y por lo eficiente, porque sus bodegas son presurizadas, con humedad perfecta, etc. Ajá. Yo diría que el lugar menos peligroso es la vía terrestre, porque es muy raro que un camión vaya desde Colombia hasta los Estados Unidos o hasta Canadá, Claro. o baje de Canadá hacia Venezuela. Los camiones se mueven alrededor de unas, cuando mucho, 1000 millas, ya es una ruta larga. Sí, 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 Sí. sí. Entonces Sí, no llegan tan lejos. Pero todo. los Ujú, barcos ujú. entonces trasladan, son tan grandes, y ellos sí no reciben el tratamiento que reciben los aviones. Ah, A un barco tú no lo puedes fumigar, porque un barco mide 250 metros de largo por 20 de ancho sí. y sale de África, y en 15 días, en condiciones perfectas, en las bodegas puede vivir cualquier bicho. Entonces, además de esto, los equipos de container que se cierran y nadie los chequea, porque tú vienes declarado que eso adentro son tal cosa. Cuando lo abres, pues si había un ratón que es endémico, pandémico, o que trae una enfermedad, pues
Por ejemplo, tenemos el virus del COVID, Ah, que viaja en avión, sí, porque se regó por todo el mundo en todas menos de 2 meses sí, gracias a las líneas aéreas, las sí, personas enfermas que viajaron. Entonces, sí, estamos mira. claros de que sí, el transporte aéreo y en segundo lugar el marítimo son las vías ideales de traslado de gran cantidad de cosas que afortunadamente no han sido tan graves, pero en cualquier momento pueden ser muy graves. Las Ex- ratas de Nueva York fueron desplazadas por unas ratas nuevas, mucho más agresivas, mucho más no, violentas. Sí, señor. Y a tanto que desde los años 60 el programa de desratización del puerto de Nueva York es una tarea total. O sea, tiene una secretaría dedicada a evitar que entren ratas nuevas a Nueva York, que ya descubrieron un problema gravísimo con unas ratas de Asia que eran súper violentas, atacaban, no le tienen miedo a la gente. ay, no, Entonces, tú estás mira. comiendo y te brincan y te agarran la comida de la mano. Y probablemente también se reproducen rapidísimo. Bueno, las ratas en Muy general. veloces y matan a las otras ratas. Matan a Sí, los machos y a las tuvimos, crías. sabes que aquí tuvimos un caso, estaba leyendo sobre eso, las ardillas originales de California. La gente que va a los parques en Mm, la zona sur de California siempre ve a estas ardillitas como las de Blancanieves, ¿no? Que están ahí, ujú, que las marroncitas con su colita. Resulta que ellas son originales, yo no sabía, de la costa este de Estados ujú. Unidos. Que aquí habían las que todavía se encuentran en algunas partes de San Francisco, que son unas ardillas más grandes, más Negro. oscuras, exactamente, son negras y Sí, con una cola bien larga. Y, sí. pero lo que pasa es que la trajeron, ay, la ardillita tan bella de la Mm, costa este, marroncita. Esa ardilla se reproduce, en la camada tienen siempre dos crías y la ujú. de aquí, la autóctona, una sola y la desplazó. Claro, claro. Aquí en esta zona tú no ves la ardilla autóctona californiana. Es correcto, sí. Yo me quedo asombrada. Mira, uno aprende todos los días y nos quedaríamos hablando aquí por horas, de verdad, César. El tiempo ya apremia, ya estamos ya finalizando. Me encantó de nuevo pues hablar contigo y me gustaría que nos dejaras con un mensaje respecto a este tema tan importante. Pero yo creo que lo más importante es que enseñar tanto a uno educarse en no hacer estas tonterías de estarse llevando plantas o semillas. No, que el ají de mi tierra se produce muy bien, me va a llevar porque puede producir un problema económico catastrófico. Sí, Sí. Pero además de eso, enseñar a los niños el problema que existe, ese tipo de educación que los jóvenes pueden entender y grabar en su cerebro, y como los millennials de ahorita, que son incapaces de hacer una cantidad de cosas que para nosotros estaba como sentado, pues ellos no lo hacen porque aprendieron, hubo una transferencia de conocimiento con el plástico, con los problemas, con esto. Esa transferencia de ese conocimiento es esencial en esto de la ecología, porque al paso que vamos nos vamos a quedar sin mundo. O sí, sea, si además de los plásticos que botamos, del humo que le echamos a la atmósfera, que no me oiga Greta porque me va a pegar, este, movemos los ecosistemas en una forma desbalanceada, mira, la vamos a pagar. O sea, ya esta endemia, esta pandemia que estamos sufriendo, no es casualidad, es algo que se estaba esperando desde hace más de 10 años, porque ya se sabe que somos débiles en ese aspecto. Ya se sabe que hemos desequilibrado tanto la naturaleza, hemos avanzado tanto en las selvas africanas o en las selvas del Amazonas, en los bosques naturales de las sierras de Estados Unidos, para explotarlo económicamente, que estamos despertando monstruos que viven ahí y que no nos quieren. Y que en cualquier momento salen y se sacan. O sea, sí. tengan cuidado. Sí, sí es verdad, verdad que tenemos eso, que cuidar el balance de nuestro ecosistema. Aquí vivimos, no tenemos para dónde agarrar, estamos Claro, en el planeta claro. Tierra y todos tenemos que cuidarlo. César, un gusto como siempre, de verdad, mil gracias por habernos cedido parte de tu tiempo el día de hoy y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias, gracias. Siempre a la orden. Y a Lo quiero ustedes, bueno, mucho. gracias César.
Bueno, y a ustedes amigos, les deseo siempre lo mejor. Les agradezco que hayan estado con nosotros hasta el final de este programa. Y como siempre, de plástico no somos. Amén.